Hola, soy Amanda Cano, madre de Nicolás, un joven de 15 años con autismo que ha transformado mi vida. Mi hobby es conversar, me encanta escuchar y contar historias. Y yo soy María Elena San Pedro, psicóloga, especialista en niños. Trabajo hace 40 años con personas del espectro del autismo y sus familias. El objetivo de este podcast es mitigar el sentimiento de soledad y confusión que atravesamos tantas familias con un hijo con TEA, compartiendo nuestras experiencias y reflexiones. No pretendemos ofrecer apoyos profesionales o terapéuticos, pero esperamos que nuestras tertulias sirvan como motivación o soporte para muchos padres. Nos encanta que puedan escucharnos. Bienvenidos. Hola a todos. Vamos a continuar hoy hablando de otro de los apoyos que pueden ser efectivos para el desarrollo y el avance y el mejor comportamiento de las personas del espectro del autismo. Vamos a hablar de la estructura física que tiene que ver con la organización del entorno. Entonces, ¿por qué no arrancamos con tu corto momento eterno? Bueno, el corto momento eterno fue en una época que yo creo que en todo el mundo, todas las personas estábamos llenos de cortos momentos eternos, que fue la pandemia. En la pandemia fue la primera vez que estuvimos en la casa, mi esposo Nicolás y yo, todos los días, todo el día y dentro de la casa haciendo todas las actividades de la vida. Entonces estábamos trabajando, estábamos teniendo clases virtuales, pues las clases de Nicolás virtuales, estábamos haciendo las cosas del hogar y eso nos fue generando como un desorden físico en la casa. O sea, de entrada cuando nos encierran, pues nosotros teníamos solamente un escritorio con un computador. Entonces, pues por el afán, yo tuve que acomodarme a trabajar en el comedor y yo trabajo con 2 pantallas, entonces eran 2 pantallas en la mesa del comedor. En el momento del almuerzo medio recogíamos un poquito y poníamos todos los platos ahí. Yo ponía papeles de mi trabajo y de pronto Nicolás empezó como también a poner las cosas de él del colegio. No, esa mesa del comedor era así como un morro de desorden. La casa en general, como no nos daba el tiempo para tenerla impecable, nosotros siempre hemos necesitado como apoyo en el tema doméstico, pero en esa época por el encierro, la señora que nos ayudaba no podía ir a la casa, entonces no nos daba el tiempo, por ejemplo, de recoger el desorden, quedaba desorden por ahí, incluso eh, en, en un lugar que tenemos para colgar una hamaca, tuvimos que poner una cuerda y colgar ropa para secarse. Oye, o sea, era terrible. una cosa, un desorden, pero así exagerado. Y mientras más desorden había, Nicolás más desorden hacía. En estos días éramos acordándonos con Leonardo que incluso como teníamos que tener jornadas de trabajo muy extensas y trabajamos hasta las 2 o 3 de la mañana, por ejemplo, Nicolás se traía una armaba como un cambuche, o sea, traía cobijas, cojines, no sé qué, y armaba como un cambuche debajo de la mesa para dormir ahí, como al lado mío. O sea, de verdad que llegó un punto donde ni siquiera era un corto momento eterno, sino era que era un eterno desorden insoportable. O sea, eso fue horrible. ¿Eso fueron cuántos meses, Amanda? Yo ya no me acuerdo. Eso fueron como 6 meses. Sí. Un poco más. Inicialmente fueron 3, que fueron como los del encierro así total. Claro, y que ustedes, fue como a quemar ropa. Exacto, Y o sea, no la nos dio oficina tiempo de nada. no les dio tiempo a hacer trasteo. Es que no nos dio tiempo. O sea, que eso fue de un viernes a un lunes prácticamente. Exacto. La casa-oficina. Exacto. Y acomodar el espacio así. Entonces, por ejemplo, como era tanto encierro, yo le hacía a Nicolás actividad física, o sea, una rutina de actividad física. Entonces yo ponía por toda la sala cojines, al final de los cojines una escalera para que él se subiera y cogiera no sé qué. Entonces había momentos que en la casa era, como les decía ahorita, por ejemplo, ropa extendida, la mesa del comedor llena de cosas, pero además la casa con cojines, con cuerdas, con juguetes, porque le hacía la rutina pues para la actividad física.
y eso se volvía cada vez como un desorden peor. Ay, como que qué cansancio, ¿cierto? No, o sea, y Nicolás, por ejemplo, o sea, él nunca había rayado las paredes, que es algo que por lo que he conversado con otras mamás, cualquier niño raya las paredes a los 2, 3 añitos. Nicolás nunca. Y para esta época de la pandemia tenía 11 años y empezó a rayar las paredes. O sea, era como que él veía desorden y más desorden hacía. O sea, de verdad que ahí sí como que fue muy evidente esa desestructura física. Exactamente. Entonces, mira, es súper ilustrativa que no fue corto, esta no fue corto, momento eterno, fue un periodo pues realmente corto si lo vemos relativo a los años, porque fueron varios meses, pero que se volvieron de verdad muy, muy extensos, ¿cierto? Y muy impactantes. Entonces, mira, realmente todo este tema de estructura física precisamente tiene que ver con lo opuesto a lo que te pasó en ese tiempo, ¿sí? La estructura física tiene que ver con que las cosas, cada una vaya en su lugar, con que si tenemos muchos materiales estén distribuidos por categorías, por ejemplo, que los tipos de juguetes vayan divididos por tipos, ¿sí? Tiene que ver con tener claro qué actividades se hacen en cada lugar. Mírame lo que tú nos dices, o sea, la mesa del comedor se volvió todo, hasta se le volvió la alcoba a él, ¿sí? Era mesa de comedor, era mesa de trabajo, era alcoba, pues si me dices que hacía el cambuche ahí, pues era zona de juego. Que era tan horrible. Por ahí me encontré en estos días una foto que, o sea, yo me concentraba a trabajar y tengo la pantalla del computador acá encima, pues, sobre el comedor. Y cuando menos pensaba, la cabeza de Nicolás aparecía acá, porque él se subía encima de la mesa. Ay, no. Y se me asomaba ahí por encima de la pantalla, como quien dice, míreme. Ay, no. O sea, a ese nivel de desorden, o sea, horrible. Sí, impresionante, o sea, un caos. Entonces, estructura física es lo opuesto, es justamente qué tengo a la vista y que lo que yo tenga a la vista tenga relación con la actividad que se espera que se realice, ¿cierto? Y que, como te digo, sea como específico. Todo eso tiene que ver con estructura física. De hecho, se considera que es la base, como el primer paso que uno debe tener en cuenta para procurar enseñar una habilidad o para generar bienestar. Primero que todo, revisemos la estructura física, ¿cierto? Esto es el primer nivel de lo que es en la metodología que se llama enseñanza estructurada, que es una de las metodologías que más efectividad ha demostrado en las personas con autismo, que es muy acorde a todos estos elementos visuales en los que ellos tienen tanta facilidad y que se acorde también a poder tener todos los elementos como con cierta predicción, que sean predecibles para ellos. Entonces, todo esto tiene que ver con la enseñanza estructurada y con ese primer componente que es la estructura física. Entonces, de todo esto que yo te cuento, de tener un lugar específico, de que hayan elementos visuales que a ellos ya les digan qué se espera, que no haya exceso de elementos distractores, ya no en el momento de la pandemia que ya supimos lo caótico que fue, sino a lo largo de toda la historia con Nicolás. De pronto, ¿qué has utilizado tú de eso? ¿Ustedes qué han utilizado y qué efecto han visto? Pues es que muchísimo, muchísimo, porque como lo mencionabas, es como de las primeras cosas que ustedes los profesionales atienden. Y yo me acuerdo incluso, acá aprovecho y te hago confesiones, y es que cuando a nosotros de las primeras cosas que nos empezaron a enseñar fue estructurar el espacio, sí. Y nos hablaban de estructurar el espacio, yo sí llegué a cuestionarme como, venga, pues, y si más bien entramos en materia y le hacemos la terapia al niño en vez de estar hablando de ambiente estructurado. Yo llegué a pensarlo al comienzo, pero pues recién diagnosticado, el niño tenía 2 años, pero cuando de las primeras cosas que nos enseñan es, por ejemplo, una de nuestras inquietudes era, Nicolás no permanece en una actividad de mesa, que incluso ya también en otros episodios les conté cómo fue por esa época, que parte de la inquietud de las profes era, Nicolás no quiere estar sentado, quiere estar dándole vueltas a una matera, pues en la casa nos pasaba lo mismo. Y cuando ustedes los profesionales nos empiezan a hablar del ambiente estructurado, nos empiezan a explicar y nos dicen, él sí tiene claro
cuál es su mesa y cuál es el espacio para hacer las actividades de mesa, Ajá. por ejemplo. Entonces, claro, ya empezamos a entender y de lo primerito que me acuerdo que hicimos es que como vivimos en un lugar tan pequeño, cerca a donde teníamos pues como el computador de nosotros en un escritorio, le pintamos una franjita de la pared de azul, un azulito clarito, y en esa franjita pusimos una mesita, una sillita, y que visualmente dentro de todo el espacio fuera muy claro el lugar donde él se sentaba a hacer la actividad. Qué bonito. Entonces, cada vez que íbamos, pues estoy hablando de un niño de 2 años, cuando íbamos a hacer, por ejemplo, cosas con plastilina, con crayolas y como ese tipo de actividades, lo hacíamos en esa mesita para que él entendiera que era ahí. Teníamos otro rinconcito que era, pues eso lo fuimos armando con la ayuda de ustedes los profesionales y porque fuimos entendiendo la importancia del ambiente estructurado y bueno, lo que significa para ellos. Entonces teníamos un tapete de esos como blanditos, Foamy. como en foamy, una cosa así, donde era como el espacio para jugar. Entonces habían ciertos juguetes que estaban ahí, no sé qué. Conseguimos unos cajones donde entonces estaban los carritos en un cajón, en el siguiente cajón todos los animalitos, en el siguiente todos los dinosaurios, o sea, ya todo siempre iba como en un lugar. Incluso ya por temas de flexibilidad, que seguramente será otro tema que hablemos después, también a veces cambiábamos de cajón o de lugar, pero de una manera planeada y en fin, pero siempre dándole un lugar específico a las cosas y a las actividades. Incluso cuando ya fue creciendo, también entonces ya se le puso un escritorio en la habitación de él, donde era que hacía pues las tareas del colegio. También, por ejemplo, él nos ayudaba a organizar el mercado. Entonces fue muy fácil, o sea, empezamos a enseñarle pues dónde va la fruta, dónde va la verdura, dónde se pone el arroz, dónde se pone el aceite, o sea, dentro de la cocina, cuál es el lugar de las cosas. O sea, había un lugar para cada una de ellas. Exacto, había un lugar para cada cosa. Y en la organización del hogar también, cuál es el lugar de las cosas. Entonces ya él también veía uno cómo se iba organizando. Inclusive, ya después de la pandemia, que fue esa crisis de desorden tan exagerado, lo que hicimos nosotros fue que nos fuimos, no me acuerdo si 1 o 2 semanitas, nos fuimos de vacaciones mientras pintaban el apartamento y como que lo organizaban y regresábamos ya, o sea, hicimos como una reorganización. Borrón y cuenta nueva. Sí, o sea, nos fuimos, paseamos y cuando regresamos ya el apartamento estaba organizado, pintado, pues ya no habían paredes rayadas, ya yo no trabajaba en el comedor, sino que ya pusimos un lugar para yo trabajar, o sea, estructuramos nuevamente de acuerdo a las nuevas necesidades. Ajá. Que de hecho lo tuvimos que planear como entonces. Éramos, bueno, entonces el escritorio allí o allá, pues porque ya era acomodarnos para un largo periodo de las actividades en casa, entonces reestructuramos todo, lo planeamos, lo organizamos y nuevamente le explicamos a Nicolás cuáles eran los nuevos lugares para las cosas. Y te digo pues que, o sea, el resultado en la tranquilidad de él y en lo organizado que es él, es súper evidente. O sea, pues que se resolvió ese tema, por ejemplo, de ya el cambuche bajo la mesa del comedor ya no volvió a ocurrir, ¿sí? O ya No. el hecho de que se te aparecía pues detrás del computador tampoco. No, o sea, para nada. Es más, a partir de ahí, como esa nueva reestructuración, se empezó a volver muy organizado, que era algo como en lo que no nos fijamos. Yo supongo que también fue en serio por ese caos tan tremendo que ya yo también me fijé más en eso, pues en lo organizado que él se volvió, porque entonces ya él era cuidadoso en poner todo en su lugar. Entonces, lo que pasaba en la pandemia era que si veía desorden en el comedor, ponía más desorden. En cambio, lo que empezó a pasar después era que, por ejemplo, pasaba y si sabía que los portavasos se guardan en tal lugar y encontró por ahí portavasos sin vaso, recogía los portavasos y los llevaba al lugar. O sea, como que bien. pasaba revista verificando que todo estuviera en
su lugar. Ok, no, excelente. Entonces ahí pues súper bien. No volvió pues no es que no, ya se organizó mucho. Excelente. Mira que otra cosa que me estoy acordando en este momento, respecto a esa estructura física, pues sí estoy cayendo en cuenta apenas, es que nosotros a Nicolás, cuando tenía 3 mesecitos de nacido, lo llevamos a dormir a su habitación y desde los 3 meses lo acostumbramos a dormir en su habitación. Ujú. Y también cuando empezó a comer sólidos, porque unos bebecitos como hasta los 6 meses, yo ya casi no me acuerdo, era solo lactancia. Pero ya cuando empezó a comer sólidos, le compramos una sillita alta, pero la sillita alta siempre la teníamos al lado del comedor. Entonces él desde bebé se acostumbró Claro. que el lugar para comer es el comedor. O sea, no era que la sillita alta al lado de la ventana o en la sala o en la... No, siempre ahí en el comedor con nosotros. Y recuerdo que cuando ustedes nos empezaron a enseñar sobre el ambiente estructurado, esos dos temas eran ya una ventaja. O sea, ustedes nos preguntaban, ¿y cómo duerme? ¿Y dónde duerme? ¿Y cómo come? ¿Y dónde come? Y eso ya era un hábito ganado. Y aquí conversando lo caigo en cuenta, pues que es por eso, porque Claro. desde bebé tuvo esa estructura física. Claro, y mírame que es algo que con muchas familias hay que trabajar porque a veces entonces los niños comen en el sofá frente al televisor, ¿sí? O la misma familia lo hace, o se puede quedar dormido hoy aquí, hoy allí, y eso complica a veces las cosas, no es un tema simplemente de disciplina o de que seamos psicorrígidos, no, es porque eso facilita el establecimiento de los hábitos alrededor de cada una de esas actividades, del comer, del dormir. Sí, hace que lo realicen de una mejor manera. ¿Y qué otras cosas se deben tener en cuenta, María Elena? Bueno, mira, estructura física es un tema que tiene muchos aspectos. Por ejemplo, cuando uno piensa en trabajar con un niño, ya sea de hecho en un consultorio, ya sea pues en la casa, en cualquier lugar, es de la manera como dispongo los elementos, el tipo de mobiliario que le utilizo, ¿cierto? En dónde le pongo los materiales. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, lo que pueden ser los distractores, tratar de eliminar cosas que lo puedan distraer, ¿cierto? Porque entonces, si yo pretendo que su atención se dirija al dibujo que vamos a hacer, pues la idea es que estén ahí a la vista es los elementos concretos que él puede utilizar en el momento, que no hayan otras cosas. Decíamos también para efectos de, por ejemplo, centrarse más en el juego que está haciendo o para ampliar intereses inclusive, que es una necesidad muy grande a veces en autismo. Es importante que tengamos en cuenta qué elementos hay a la mano. Si a la mano hay 200 carritos, pues va a ser muy poco probable que él se interese por la actividad que le estamos proponiendo de juego de roles, porque están los 200 carritos a la vista, ¿cierto? Entonces, nosotros hablamos de una estructura o dentro de estructura física se habla también de la rotación de juguetes. Entonces, ¿qué tengo a la vista? Que a la vista le vayamos variando las cosas que él puede utilizar, que no siempre sean los 200 carritos. Esta semana, entonces vamos como escalonando. Estos están aquí al alcance, por ejemplo, puedo tenerle en una semana 5 o 6 juguetes diferentes, uno de instrumento, un libro, algo para pintar, un carro, un muñeco. Después a la semana se los puedo rotar y ya tengo estos acá, otros más a la vista pero no al alcance, los podemos ir rotando. Entonces eso es importante también, como qué materiales le tengo a la vista. El orden en que se los dispongo, y eso tiene mucho que ver con la forma también como él va a trabajar. Entonces, por ejemplo, parte de esta metodología de enseñanza estructurada influye mucho el orden. Si yo le pongo 5 canasticas y en cada una hay un tipo de material diferente y se las numero, 1, 2, 3, 4, 5, o le pongo aquí, o se las pongo por colores, y aquí esos mismos colores, entonces yo luego le digo, le pongo como unas tarjeticas con esos colores, es como para que indicarle que primero voy a utilizar la canasta roja y hago lo que hay ahí. Ya la terminé, entonces aquí hay una canasta grande en el suelo donde él va poniendo lo que ya terminó de hacer. Cojo la segunda bandeja del segundo color que me dice aquí que es la que sigue, y sobre esa entonces hago lo que tenía que hacer y la
finalmente ya la terminé, la he hecho allá. Entonces, esa metodología de disponer en orden las cosas tiene que ver con esa estructura física y con otros elementos de enseñanza estructurada, pero es muy importante. ¿Sabes qué? Traigo en cuenta con eso que estás diciendo, que entonces quizás por eso sea que Nicolás, pequeño en las fiestas, era todo desubicado, porque pues en una fiesta no hay tanta estructura, o sea, en una fiesta No, pues, está la decoración, no sé qué, están las mesas, pero no es claro qué va a suceder ni en dónde. En cambio, por ejemplo, en las bibliotecas, yo me acuerdo que el pequeño, cuando íbamos a diferentes bibliotecas, en varias hay puff, y Ajá. él de una como que llegaba, miraba, y a donde veía el puff, iba y se acostaba. Ajá, Y ese ya, es mi ¿cierto? lugar. Sí, como que ¿y dónde me hago? O a él que le gusta tanto pasear y amanecer pues como en lugares diferentes. Por ejemplo, si vamos a una finca, él de una vez ni siquiera lo dice verbalmente, sino que con la carita, o sea, coge la maleta y con la carita pregunta como ¿Cuál es mi lugar? ¿cuál es mi lugar? Y cuando le dan su lugar, él organiza sus cositas en su lugar y ya él se puede quedar varios días en ese lugar y sabe que su lugar es ese. Exacto. Y ahí me hace recordar, por ejemplo, también algo bien importante que son los espacios abiertos. Por ejemplo, cuando ellos están en un colegio, a veces es difícil el momento del recreo, el momento de educación física, el momento de música, porque son los lugares donde de pronto menos estructura física hay, ¿cierto? Porque es el espacio abierto. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues no es que los tengamos que encerrar. La estructura física no solamente es con 4 paredes, aunque eso es parte, o el mobiliario, pero por ejemplo hay elementos como las cintas, ¿cierto? Estas cintas de neón que se utilizan a veces en espacios, en actividades deportivas, los Ajá. conos, ¿sí? La tiza, es increíble, o sea, yo le puedo, por ejemplo, muchas veces en una cancha, yo le puedo pintar, es decir, en este círculo vamos a estar, ¿sí? O con las cintas estas de neón, entre un palo, me acuerdo mucho, eso yo recomendándolo en colegio, ¿cierto? De un palo al otro, de un árbol a otro, hasta aquí vamos a estar nosotros, porque puede ser un lugar muy amplio y el querer irse en todo ese espacio y recorrerlo. Ajá. Entonces es como delimitar, pero delimitar no solamente en el sentido literal, ¿cierto? De que haya una pared o un muro, sino indicarlo, o sea, de indicarle cuál es su espacio. O también los tapeticos se utilizan mucho, los recuerdo mucho en colegios, en preescolares, el que cada uno tenga, digamos, puede ser que él ya sepa que este es su tapetico, ya sea porque está marcado, porque tiene su propio color, entonces los ponemos en el piso, o así no sea el suyo, pero es igual, un niño entra y ve varios tapeticos en el piso, ya eso da la claridad de que ese es el espacio para ellos. Distinto, así no hay nada, entra y empieza a correr para allá y para acá. ¿Cierto? Entonces son elementos que a mí me parece importante pues como de tener en cuenta. Ay, eso que dijiste me hace acordar que Nicolás hoy en día es así. ¿Cómo? Llega a un lugar, mira, o sea, lo observa y si, por ejemplo, todos están de pie, él se para a un ladito de pie. Si, si las personas están sentadas en el piso, entonces se sienta en el piso. Si ve que hay un espacio con sillas vacías, entonces va y se sienta en una silla. Ajá. O sea, como que sí discrimina bien gracias a esa estructura física. O hay que asignar un lugar, que tú no lo contaste en uno de los episodios, la anécdota de la clase de música, que él no sabía dónde hacerse, ¿sí? Y que empezaba a bailar para un lado y para el otro, y que cuando tú le dijiste, mira, tu sitio va a ser al lado del niño en la silla de ruedas, ¿cierto? Él ya identificó cuál era su espacio, entonces eso también es estructura. Y sabes también otra cosa que caigo en cuenta que está pasando hoy en día, porque hoy en día pasa eso que te cuento, que chévere, pues apenas estoy valorándolo. Mira que hay otra cosa y es que a él le está gustando mucho colorear, es de sus actividades favoritas, y yo le pongo un tarro de colores, como con 40 colores, y él se demora, se distrae, él coge un color, coge el otro, saca varios y empieza a sobarlos en la mano, y como que no se engancha. Pero si yo lo que hago es que me siento con él y le digo, ¿qué colores quieres usar
Entonces le voy mostrando, por decir algo, es un dibujo, voy a inventar cualquier cosa, 2 cuadrados y 2 círculos. Entonces le digo, ¿de qué color vas a pintar ese cuadrado? Entonces él dice azul y saca el azul y lo alista. Listo, ¿y de qué color quieres pintar el círculo? Amarillo. Él saca el amarillo y lo pone. Y así, y busca los 4 colores que va a usar o los 10 colores que va a usar, los deja ahí listos. Él mismo como que retira el tarro, lo pone lejos y queda solo con los que va a usar ahí. Y ya yo me puedo retirar y dejarlo solo y colorea muy bien como lo había planeado. ¿Tiene Claro. eso que ver con lo que estamos hablando? Tiene que ver, porque es en el con qué. No solamente es en el dónde, sino el con qué. Claro, o sea, ve ese tarro tan grande y por dónde empiezo, ¿cierto? Entonces ya ahí lo tiene como delimitado. Entonces, por eso decimos, súper importante al empezar una actividad, el poder transmitir la información según cómo dispongamos los elementos de con qué y en dónde. ¿Sí? Bueno, Entonces, yo creo que muy buena conclusión. Entonces, yo creo que ya con esto podemos ir cerrando y que entonces nos compartas tu pequeño logro gigante. Bueno, mi pequeño logro gigante, pues que es mío y de Nicolás, porque es súper organizado. O sea, Nicolás en la casa, por ejemplo, él llega, desempaca, todo lo que desempaca lo pone en su lugar. Si él sabe que va a utilizar una cosa nuevamente, la pone en un lugar y si no, la pone en otro. Por ejemplo, la ropa sucia no hay que decirle y de una vez la lleva al lugar de la ropa sucia. Si se puso una chaqueta, por ejemplo, una horita, un momentico cortico, sabe que pues ya aprendió que no hay que irla a llevar a la ropa sucia, sino que la cuelga en un perchero. Entonces, el hecho de que Nicolás sea tan organizado en la casa y en los lugares en los que esté, pues me parece que es un súper logro. O sea, el cómo también todos estos elementos de la estructura física ha contribuido a su autonomía y colaboración en el hogar. Exacto. Qué chévere. Además que se comporte y quede bien en los lugares externos, o sea, que se maneje bien donde corresponde. Excelente. Bueno, entonces yo creo que ya podemos cerrar y concluir que este tema de la estructura física es un elemento importante, también otro apoyo metodológico que incide tanto en la autonomía, en el comportamiento y en el aprendizaje. Entonces, para que se animen a tener en cuenta estos elementos y también recuerden compartir con personas conocidas que puedan beneficiarse de este podcast y también dejarnos sus comentarios. Entonces, muy rico si siguen comentando, si ingresan al Instagram y si siguen compartiendo. Chao. Listo, chao.